Buenas tardes. Primero que nada, bienvenidos a todos y a todas. Estamos muy felices con Amanda, con Mario, de poder hacer este lanzamiento de un libro muy especial. Y bueno, agradecerles por su presencia y les paso el micrófono al señor Mario, que es el presentador oficial. Yo quería dar unas palabras más de parte de la librería. Entonces, le cedo el micrófono al señor Mario. Muy bien, gracias Eliane. Menos mal que habló brevemente porque siempre hay me excedí con una sola página nomás de lo que suelo acostumbrar. Les cuento. No es bueno. Buenas noches, gente presente. Les cuento que con la presentación de este libro estoy metido en un embrete. Y ya les digo por qué. Sucede que la palabra embrete, como todas las que componen un diccionario, puede adquirir múltiples significados. Y es eso precisamente lo que propone este libro. Vamos al grano, dice la jerga. Pero la frase puede arrojar variadas connotaciones. Así que cambio lo dicho y digo, vamos al asunto. ¿Por qué hago este juego de palabras? Pues porque intento estar de algún modo a la altura de estas páginas. Dicen por ahí que segundas partes nunca fueron buenas, salvo El Quijote. El Quijote, como bien sabemos, apareció en dos partes, con 10 años de distancia entre la primera y la segunda publicación. Y la segunda, igual que la primera, deleitó. Ahora bien, este diccionario nocturno 2 de Amanda Pedroso y Alejandro Bovino Maciel viene a continuar la propuesta del diccionario nocturno número 1 y aparece exactamente 3 años del primero, que fue también en el mes de abril del 2022, en cuya ejecución participaron 3 personas: nuestra inolvidable Mabel Pedroso, que después se nos fue, Amanda Pedroso y Alejandro Bovino Maciel. Más adelante prometo que dejaré de decir bovino para evitar entredichos que pudieran hacer mugir a la audiencia, y la intención no es esa. Aunque también puede que sí, porque los textos aquí encerrados se abren y conducen a reflexionar, a sonreír, a ironizar, a llorar y, ¿por qué no?, a mugir. Razón por la cual podemos decir con absoluta propiedad que hay de todo en la viña del Señor. De este modo voy tratando de explicar lo inexplicable. Si bien el título nos remite a los tradicionales diccionarios y a algunos que lo antecedieron, no solo en Paraguay, sino en otros sitios del mundo, tomando con sorna humorística cada palabra, este diccionario se sale de lo convencional y es distinto incluso a lo distinto, porque hace que surjan cosas imprevisibles. Aquí todo procede a través de locuciones de pensamiento y formas lógicas, y al mismo tiempo a través de movedizas expresiones poéticas. Y se presentan de un modo tan inefable e inasible como la realidad, que al final ciertas aparentes oscuridades resultan clarísimas e iluminadoras. Desconstrucción de lo construido y viceversa. Tomo por ejemplo la palabra histeria del diccionario, donde el ojo de Maciel, con toda su experiencia en psiquiatría,
la desmenuza de la siguiente manera. Histeria. En el campo la llaman ataque de nervios. Sospechar intervención demoníaca es en vano. Cede con un balde de agua. Ahora recurriré solo por esta vez al libro primero para rescatar la palabra velorio. Velorio. Velar al difunto siempre es más fácil que si se llora con un solo ojo. Así se puede con el otro vigilar el vaso de agua que se deja bajo el ataúd, a ver si resulta cierto que el muerto se la toma. ¿Por qué escogí una muestra del libro 1, cuando lo que estoy tratando de presentar es el 2? Pues porque contándoles cómo va el libro 2, no quiero que al zambullirse en él se olviden del primero, porque el primero es el que le da pie al 2, más allá de las leyes matemáticas. Y para que cuando les toque la oportunidad también lo adquieran. Ambos son parte de un todo, para que los compradores puedan dividir sus gastos sin sentir el peso en sus bolsillos o sus respectivas cuentas de transferencia bancaria. Ergo sum, hoy se puede adquirir solo uno, luego el otro para esperar más adelante el tercero. Repito, ya el primero anunciaba lo que sería el segundo, que trae consigo disímiles enunciados o relatos abiertos a los cuatro vientos. Por momentos hay dejos de lúcida ironía que nos permite ir un poco más allá de tal o cual palabra, o sea, subir y bajar no solo conceptualmente, sino como cuando se presenta la palabra decencia. Y dice así: decencia. Hay dos tipos de decencias. Del ombligo para arriba, la decencia supraumbilical indica la calidad ética de una persona. La otra, decencia subumbilical, del ombligo para abajo, involucra el uso que le damos al aparato reproductor. Como ven, doble interpretación, doble significado. Ahora vamos a la palabra cuna, resuelta de manera tierna y a la vez con gracia humorística en su definición. Cuna. Había una vez un maderero con su hacha poderosa, hasta que un rayo cayó en el claro del bosque. Fin del cuento. Los árboles bebés se ríen con sus dientecitos de savia y se duermen con sus hojitas felices que parecen alitas de ángeles verdes. Estoy escogiendo las piezas más breves para no fatigar al auditorio, porque en verdad no hay desperdicio. Y leemos todo el diccionario en una noche. Si leemos todo el diccionario en una noche, es una locura. Más allá de la también doble connotación de esta palabra, que puede remitirnos a locura mental como también a plenitud o gozo, según cuál sea el ojo de cada leyente. Y es esta una de las riquezas del libro. Está hecho para libre y múltiples deducciones y para demostrar que con esto no acaba el diccionario, porque cada palabra se abre como un abanico de posibilidades, o como los antiguos palimpsestos que se escribían en piedras con capas de arcilla, y estas eran después borradas por otras capas para decir otras cosas sin solución de continuidad. El procedimiento es muy parecido a una figura muy cara a Amanda Pedroso, como capas de cebolla. Pero no todo es ternura, humor filosófico, psicológico o antropológico.
sino también horror. Porque la palabra no queda en la mera enunciación del significado en sí, sino se presenta a través de una fina ironía, con la que instala una alegoría que pinta un hecho violento. Respecto a la palabra deseo, presten atención. Deseo. Llegó su cumpleaños y a ella se le cumplió el deseo que había pedido al soplar las 5 velitas de la torta. Su papá cayó muerto. Un paro cardíaco, dijo el doctor. La niña vio a su madre llorando y la oyó gritar la estúpida pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? La niña fue a su dormitorio y buscó bajo el colchón de su camita. Volvió triunfante junto a su madre y le mostró su calzoncito manchado. El monstruo se ha muerto, mami, le dijo. Dije al principio que estaba metido en un embrete, pero dejo en claro que utilizo este vocablo con el vivo temor de que el diccionario nocturno se ponga a pergeñar algo en torno a esta palabra y a mi persona. Y vaya a saber a qué conclusiones llegarían entonces los autores con el término presentador. Ñan de Yara. No quiero imaginar, porque si lo hiciera, debería dar rienda suelta a mis fantasías para tratar de estar a la altura de estas prestidigitaciones verbales, que a cada vocablo le tuercen el pescuezo como un sacacorchos ante una botella, y al abrir la tapa, el agua aguardada sale convertida en vino. Y puesto que los autores no tienen empacho en realizar, entre otras cosas, bromas sombrías, me despido con un poco de humor negro, pensando en quién de los dos autores sería el último en apagar la luz del también luminoso libro nocturno 3 y 4, que ya se anuncian sin anunciarse. Bien, y vuelvo al vino, y aquí me detengo para que los autores puedan estampar sus respectivos autógrafos en el libro, mientras pasamos a beber unas copas, no de agua como esta, sino de vino bien amigable. Y gracias, muchas gracias. Excelente. Amanda, te cedo el micrófono. En letra manuscrita al viejo estilo. Gracias por estar acá, a mis críos y a mis amigos. Y gracias, Mario. Bueno, acá va. Este libro es producto de un encuentro de almas, y el proceso fue semejante a sintonizar el difícil dial de una radio de bajo alcance. Todos saben lo que es eso, ¿verdad? Mover, bajar y alzar hasta llegar a clarificar y unir. En este caso, las palabras y sus formas. Y esto es lo que sucedió en el arranque, en el primero y ahora en el segundo diccionario nocturno. Digo esto porque fue cuestión de 3 ideas semejantes, pero con molduras muy diferentes. Alejandro Bovino, Maciel, yo también le diré así, porque me conflictúa, mi hermana Mabel y yo, en una de infinitas conversaciones, descubrimos que teníamos pequeños escritos sueltos sin aparente destino. Por un lado, reflexiones y definiciones, por otro, relatos poéticos y por último, microcuentos. Llegamos al punto de decidir convergerlos para publicarlos y encontramos un posible hilo conductual, un diccionario diferente. Un diccionario diferente con significados definidos por el uso y el tiempo. Sin embargo, tienen otros posibles y reales significados a la luz del análisis y experiencias, tanto personales como colectivas. Digamos que es el otro modo de comprender, de ver.
Eso es lo que contiene este libro, el otro cristal con que se mira. Y en esta segunda parte, ya sin Mabel, aunque con ella siempre en el corazón, Alejandro y yo nos enfocamos a redefinir más palabras de esos otros modos que subyacen bajo ellas, porque resultan del modo individual, pero también colectivo en muchos casos, de ver, sentir y dolerse. Y se llama diccionario nocturno porque la oscuridad, la noche, no solo llama a la reflexión, sino que lleva necesariamente a la luz, al nuevo día, a la comprensión, ¿verdad? Esperamos que sirva, porque todos estamos listos para servir, así debe ser, para cuestionarnos lo que parece cierto, porque podría haber otras certezas más personales que nos definen. Fraguemos las propias respuestas, eso es saludable. Solo me queda agradecer a la editorial La Paz, a Mario Casartelli por la presentación y a todos ustedes por estar acá esta noche. Gracias.